Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto en el episodio 71, finalizando octubre del 2022. ¿Qué semanita tuvimos con movimientos bruscos en ambas direcciones, sobre todo destacando el mercado de los Estados Unidos? Pero igual vamos a ir repasando todos los mercados en este episodio. Antes que nada, el saludo de la semana se lo lleva el fiel seguidor Diegotie y avisarles que les dejamos una carta del estudiante hacia el final del video. Y ahora sí, vamos a empezar, así que si está parado siéntese y si está sentado no haga nada y ahora sí, empecemos. La semana pasada el episodio se teñía de verde y esta semana acompañamos en el color alcista, al menos si de índices americanos hablamos. También hablábamos de reacción del precio en zona relevante y esta semana el precio convalidó la reacción y los índices se movieron fuertemente al alza. En el gráfico que vamos a analizar esta semana, o sea el S&P, recorrió al alza un movimiento de un 4%. Pero podríamos agregar también que el Dow Jones sube un casi 6% esta semana y el índice Nasdaq apenas un 2%. Analizando entonces el índice Standard & Poor's, continuamos en la tendencia bajista, pero ya tenemos dos componentes importantes que como son la reacción y la continuación del movimiento. La carta que voy a asignar entonces es la carta del paso a paso. Pero sin dejarnos llevar por los índices, esta semana hemos tenido fuertes caídas en varios activos financieros de gran capitalización. Por un lado asigno la carta del derrumbe para las acciones de Amazon que esta semana caen un 15% llegando y solapando al soporte de los $102, siendo entonces que el precio vuelve al mismo valor del año 2018. Claramente es un área de valor, pero no por eso debemos tomar ciertos recaudos porque el precio en este caso ya no se comporta con la misma salud que años anteriores, regido obviamente por el movimiento de las medias móviles. Aprovecho y les dejo la representación que habíamos hecho allá por julio de este año en Instagram sobre este activo. Y otro activo que sufrió una fuerte caída son las acciones de Meta, que solo esta semana caen un 25%, cerrando un 75% de caída desde máximos, volviendo a precios del año 2015. Otro claro ejemplo de aquello que siempre decimos sobre el recaudo que debemos tener con la creencia de lo que los activos siempre suben. Tener un comportamiento pasivo frente a un activo financiero y no realizarle el seguimiento correspondiente puede hacer que terminemos perdiendo aquello que con tanto esfuerzo hicimos que crezca. Es por todo esto que esta semana realizamos un análisis completo en la Academia Premium sobre este activo justamente para ampliar la visión del análisis. Como contrapartida, algunas caídas pueden resultar atractivas como las acciones de Google en este caso. Nuevamente la salud de la tendencia se ve golpeada, pero el precio reacciona en una zona muy interesante que por análisis relacional con los índices podríamos asignar entonces la carta de En la Mira. Y vamos a pedir perdón porque en el episodio anterior nos olvidamos de colocar a Pika Wally, nunca nos dimos cuenta, así que les aseguro que escondimos en este episodio sí a Pika Wally, así que nuevamente perdón y si lo encuentran espero en sus comentarios para ver dónde es que estaba. Y tenemos también otros activos a los que también le asignamos la carta de En la Mira, pero porque recuperan elementos claves como las acciones de P&G que recuperan en este caso su media promedio de largo plazo. Al igual que incluso también sucede en algunos activos más. En este caso, un activo con una tendencia alcista lenta pero constante. Tal como vemos entonces, el mercado americano se encuentra muy dispar en el cual debemos seguir muy de cerca los movimientos de los activos porque su comportamiento en estos momentos se observan contrapuestos. En la navegación por el mundo y pasando al mercado de Brasil no vamos a estar mirando su ETF, sino que vamos a estar viendo un activo que pondera un 5% en el mismo, que son las acciones del Banco Bradesco.
pero que en su gráfico vemos un parecido, así que nos pareció interesante traerlo para aumentar el análisis que venimos haciendo. En este caso resulta interesante el aumento de volumen que viene sucediendo en las últimas ruedas semanales. A su vez detectamos 3 áreas de resistencia por estos precios, siendo una el techo del potencial canal correctivo. El seguimiento pasará entonces por la fortaleza o debilidad de un potencial quiebre. Entonces en este caso vamos a asignar la carta del suspenso. Y si pasamos a México, del ticker EWW, semanas atrás hablábamos de la zona de soporte del doble clúster y es interesante lo que sucedió la semana pasada y esta semana con el quiebre al alza que se viene consolidando. Ya marcamos la próxima resistencia y aumentamos el seguimiento y asignamos también la carta del suspenso. Y el mercado chino está en boca de todos porque, como bien venimos siguiendo hace varias semanas ya, luego del quiebre de la línea de tendencia interna, el precio realizó el movimiento correspondiente a la baja. En su momento, previo al movimiento bajista, hablábamos en la academia de una potencial caída de onda 5 que finalmente se terminó dibujando con su euforia correspondiente también y cayendo solo esta semana un 10%. Esto también repercutió en la mayoría de los activos chinos esta semana, siendo por ejemplo las acciones de Alibaba y NIO que cierran con una caída cercana a un 15%. Nuevamente la carta del derrumbe para este mercado la asignamos esta semana. Quiebre y reacción para el Bitcoin, así que vamos a asignar la carta de la alarma, que estoy pensando seriamente en cambiarle el nombre por el despertador. Interesante movimiento se viene dando en este activo digno de seguimiento. Muy pero muy atentos entonces porque la carta del descanso puede quedar atrás, así que obviamente lo seguiremos aquí en compresión semanal. En las criptomonedas se ven movimientos alcistas leves, pero alcistas al fin, esperando el movimiento obviamente en conjunto con el Bitcoin. En este caso diríamos también estar atentos a las próximas ruedas. Vamos a asignar la carta del suspenso tomando como por ejemplo la cripto BNB, que por el momento sube casi un 10% con un movimiento de quiebre de su contratendencia, y será importante mirar este mercado en su conjunto para ver si la reacción se mantiene y se consolida. Vamos ahora a otro mercado y esta semana hubo algunos movimientos interesantes para cierta parte de los activos del mercado argentino. Semanas pasadas hablábamos sobre la inexistencia de la volatilidad en el mercado en general. Quiero esta vez mostrarles la doble cara de los papeles para que puedan entender estas disparidades. Arrancamos entonces por el índice Merval en pesos, luego de varias semanas sin lograr quebrar a la baja el soporte que teníamos graficado. Esta semana el índice en pesos llega a la zona de los 147.000 puntos con un rendimiento semanal de 7% en pesos. Este movimiento deja al precio chocando contra la resistencia de máximos históricos que no ha quebrado por el momento. Por esto vamos a asignarle la carta de muy buena compresión semanal. Si miramos el dólar contado con liquidación, el dólar en Argentina, y haciendo un análisis correlacional del mercado, vemos que el índice subió un 7% y el dólar solamente un 2% al alza esta semana. Habíamos comentado cómo no logra pasar la resistencia de los 315 pesos por dólar y esta semana sigue en la misma zona. Es por eso que vamos a asignarle la carta del descanso. Muy buena compresión semanal nos dejan las acciones de Aluar. La semana nos deja un rendimiento de un casi 15%, al igual que las acciones de Central Puerto. Para Aluar veníamos en una tendencia bajista con quiebre de un soporte. Esta corrección los eliotistas la podrían pensar como un ABC bajista, que esta semana rompe al alza con el 15% al alza, nos deja el precio cerrando en los 138 pesos por acción, quebrando el canal bajista que venía trayendo desde máximos. El papel entonces debería sostener este quiebre para que podamos pensar en mayores alzas, así que asignamos por lo pronto la carta de muy buena compresión semanal. Y en la doble cara que les hablábamos al principio de la sección argentina, podemos ver entonces que las acciones de Valo, el precio por acción no deja de caer desde que hiciera máximos en septiembre del 2022 con un precio de 67 pesos por acción.
Hoy el activo cotiza en los 53 pesos, lo que representa un rendimiento negativo desde máximos de un 20% y en particular esta semana el precio cae un 9%. Como soporte podríamos pensar la línea de tendencia que está a punto de testear por tercera vez y que de no romperla podría ser una línea de tendencia alcista validada. Por lo que hizo esta semana entonces vamos a asignar la carta del terreno resbaladizo. Y un activo que también les quería mostrar dentro de los activos argentinos que cotizan en los Estados Unidos son las acciones de Globant. Si bien estamos en una tendencia bajista y la hablamos aquí en compresión semanal, el precio realizó un triple testeo a la media móvil de 200 ruedas semanales y esta semana realizó un alza en su cotización de casi 9%, cerrando la semana en los $189 por acción. El precio necesita romper ciertos elementos técnicos para verla alcista, pero el soporte clave de los 170 no ha sido vulnerado en conjunto con su media. Así que vamos a asignar la carta de En la Mira o también la carta de El Resorte. 11 minutos 30, vamos bien con este compresión semanal, así que bueno, pasamos ahora sí al campo de los commodities, asignamos la carta de El Descanso para el sector commodities, donde la mayoría de los activos cierran casi en los mismos precios de apertura de la semana. A pesar de ser una semana con movimientos casi neutros en el sector, pasamos igualmente al análisis del petróleo y del oro. En el caso del petróleo, vemos un leve movimiento que ha tenido el precio durante la semana. Los alcistas vigilarán de cerca la zona de la resistencia de los $93, donde se ubica la media de 50, para poder ver con otros ojos al activo. En el caso del oro, un nuevo intento fallido por quebrar la zona de los $1.670 y el activo sigue en su canal correctivo descendente. Pasando a las divisas, destacamos el comportamiento del yuan. Esta semana el activo ha presentado un aumento de volatilidad considerable sobre la resistencia quebrada. La resistencia de los 7,10 ahora se transforma en soporte y será importante seguir el comportamiento del activo en las próximas semanas y por el momento vamos a asignar la carta del picante. En cambio, en el caso de la libra destacamos que continúa su reacción alcista en este activo. Es importante destacar que en el yuan el gráfico muestra la fortaleza del dólar respecto a la moneda de su país. En cambio, en el gráfico actual de la libra se encuentra al revés. Por eso, vemos que el precio al subir muestra debilidad del dólar respecto a la moneda local. Siempre es importante en los gráficos de moneda ver qué moneda escribimos primero. La que primero está escrita cuando el gráfico es alcista significa que se fortalece respecto a la segunda. Es por esto que le asigno dos cartas, la carta de muy buena compresión semanal para la libra y la carta del estudiante. Y cerramos el semáforo verde continuación. Si vieron dónde estaba Pika Wally, que les aseguro que está en este episodio, espero su respuesta en los comentarios. Recuerden darle me gusta al video antes de irse, no se vayan sin ponerle me gusta. Suscríbanse al canal, los que no se suscribieron obviamente, y síganos en las redes Twitter, Instagram y TikTok. Y si lo quieren escuchar por Spotify, obviamente también está ahí, o leerlo también en la web picasobursatil.com. Hasta acá fue compresión semanal, espero que les haya gustado y si no les gustó, no importa, el próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades y hasta el próximo domingo.